hacemos con los niños, cuando les hablamos de la muerte, utilizamos los tres muy. Pues yo les doy muchas, muchas, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, por compartir algo de lo que he ido aprendiendo durante todos estos años que trabajo con personas afligidas y que me abran su corazón para compartir con ustedes. Hay personas en el 911 que acaban de perder a su hijo y además están viviendo el factor del coronavirus, donde no pueden salir, donde tienen miedo de ser contagiados y donde están empanicados de perder otro hijo. ¿Qué les puedes sugerir a esos padres que están ahorita en esa situación, en la primera fase del duelo, que es la negación? Bueno, ten en cuenta pues que primero que la primera fase del duelo está llena de muchas cosas. Y si para los padres que apenas están comenzando este camino tan difícil, en estas circunstancias también tan difíciles del coronavirus y de la cuarentena, que no podemos salir, pues tengamos en cuenta una cosa: la misma cuarentena, el mismo virus, todo lo que está pasando es un factor de distracción. O sea, toda la energía que yo debería estar dedicando al duelo va a estar repartida también en esas noticias, en todo eso tan apabullante que estoy recibiendo, y en protegerme y en proteger a mi familia. Con lo cual el proceso del duelo, digamos que va a sufrir una distorsión, llamémosle así. Se va a distorsionar un poquito las manifestaciones clínicas de la fase inicial del duelo. Con lo cual, pues, sigue siendo igualmente válido para las cuarentenas hacer un poco de ejercicio en la casa, que se muevan un poquito en la medida de sus capacidades, hacer lo que acostumbren a hacer. Si es caminar en los espacios cerrados, no puede ser. Interés en este tema y con el de crear cultura de duelo infantil, porque si ignoramos muchas cosas del duelo, pues una de las más ignoradas dentro de ese concepto es el duelo infantil, y pensamos muchas cosas de los niños, de que no les duele, de que no se dan cuenta, olvidándonos un concepto tan básico, ¿no?, como el de la comunicación, que nos comunicamos a 3 niveles, ¿no? Comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Y resulta que nuestros niños son los mayores lectores de la comunicación no verbal y paraverbal, que ocupan, cuando uno está hablando con alguien, estos dos tipos de comunicaciones, que son básicamente los gestos, la expresión de la cara, del movimiento de las cejas, de las manos, de la cabeza, y el tono y la velocidad con que hablamos. Esas dos cosas ocupan el 93% de lo que comunicamos. O sea, es sorprendente cómo a veces decimos: es que yo no digo nada para que no se den cuenta o para que no se angustien más, cuando el 93% lo estoy diciendo con mi aspecto, con mis ojos tristes, con mi tono de la voz quebrado. Y una de las cosas que más confunde, por supuesto, a los niños es precisamente esa incongruencia entre lo verbal, o sea, las palabras, lo no verbal y lo paraverbal. De ahí que sea tan importante que conozcamos sobre el duelo infantil, porque ya sabemos, y repitiendo un poco lo que vimos en la primera parte del programa, pues los niños no tienen suficientes recursos para defenderse ellos solos. Por eso decimos que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, y para su recuperación dependen enteramente de quienes les rodeamos. Y si quienes les rodeamos no sabemos cómo hacerlo, tanto niños como los adolescentes, pues pueden venir muchas dificultades, porque miren. El doctor Jorge Montoña Carrasquilla nos va a hablar de duelos especiales, duelos muy complicados. A este tipo de duelos especiales a veces acompañan pensamientos muy obsesivos. Se queda como la tecla pegada en la mente, y es muchas veces como la mente se protege. Y esto le ocurre también, por supuesto, a los padres que han perdido a hijos, y fue muy traumática su partida, por suicidio, por homicidio, por secuestro, por desapariciones, por catástrofes naturales. Y el trauma es tan grande que pues la mente trata por todos lados de buscar
explicaciones y a veces hasta con mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para no escindirse. Y se quedan las imágenes, los sonidos, los recuerdos, ahí, duro y dale, como el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Él es un médico colombo español, licenciado en medicina y cirugía, especialista en gerontología clínica y en gerontopsiquiatría. Es fundador y director de la unidad de duelo en la funeraria San Vicente de Medellín, Colombia, donde él habita, del Club Alzheimer en apoyo a los familiares de pacientes con demencia, del Club Parkinson para el acompañamiento, educación en la enfermedad y terapia de grupo para los enfermos de Parkinson, entre otros. Además, el doctor Jorge Montoya es director del curso de posgrado en duelos y apegos en intervención en crisis, en pérdidas significativas y en cuidados al final de la vida. Ustedes pueden ver varias de sus publicaciones aquí a la venta en la librería de la convención. Y este curso de cuidados al final de la vida es impartido actualmente por la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina. El doctor Montoya fue distinguido con la medalla condecoración de honor al mérito en ética y valores por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia y seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos en ese país. Actualmente se desempeña como director general del Instituto John Bowlby, institución dedicada a la atención de personas en duelo y a fomentar la cultura del duelo. Además, es facilitador de diversos grupos de ayuda mutua, entre ellos padres que han perdido hijos, como este caso de los grupos de Acompaña, grupo mixto de duelo, grupo de sobrevivientes de suicidio, grupo de duelo ambiguo y grupo de duelo por muerte perinatal, entre otros. Y en los últimos 10 años, el doctor Montoya ha escrito y publicado más de 16 libros relacionados con el tema de duelo y recuperación, ha impartido conferencias en Centro y Sudamérica, desde luego muchísimas en México, ya lo queremos como si fuera mexicano, así como en Estados Unidos y Europa. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. ¡Wow! Buenas noches. Imagino que todos los que están en este momento viendo o han podido ver desde el inicio, creo que mi invitado, ya no tengo más que anunciar con todo este currículum que acabamos de compartir. Hoy voy a decirlo con todas sus letras, estoy profundamente emocionada que nos acompañe el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Creo que la intro nos ha dicho bastante del trabajo, de la labor. ¿Para qué más decir? 40 años creo que no nos alcanzaría esta hora de trabajo de hoy, de conversación, para deleitarnos con todo este trabajo de este ser humano que aporta a la humanidad enormemente y a quienes todos, sus alumnos, todas las personas que los seguimos, admiramos. De verdad, un aplauso para el doctor Jorge Montoya, por favor, un cálido aplauso, aunque se escucha solo mi aplauso, estoy segura que todos están aplaudiendo, así que bienvenido aquí desde el Jardín de los Cerezos, doctor Montoya. Quiero agradecerle y no quiero dejar de hacer mención. Es un día especial para mencionar también, agradecerle porque el día de ayer tuvo la partida de un familiar suyo. Sin embargo, a pesar de ello, está aquí al pie del cañón
no porque evite el dolor, no porque crea que ese dolor no existe o porque piense que no, es menos, sino porque esos recursos que poco a poco él nos enseña y nos transmite también, creo yo que los pone en práctica. Y bueno, doctor, bienvenido. Yo ya no hablo más porque si no el programa va a ser mío, así que bienvenido, doctor. No, al contrario, con esa introducción ya me quedé mudo. Recogiste mucha información, ¿no? Que hay por ahí en las redes. Te agradezco mucho, ¿no? Tantas flores. Siempre le he tenido mucho cosita como a la adulación, porque termina uno creyéndosela y esa está peligrosa, ¿no? Pero sí ha sido un trabajo largo que me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Sigo creciendo en este ejercicio de aprender, ¿no? De mantener esa mentalidad de aprendiz y pues me place, yo soy feliz, ¿no? Con este tema, ya, pues la mayoría conoce la pasión que yo le pongo a este asunto. Me gusta que compartamos, ¿no? El conocimiento, porque yo hace muchos años entendí que yo solo no puedo con esto, ¿no? Yo no solo no mando el mundo, ni puedo llegar a todas partes. Entonces el conocimiento hay que extenderlo, ¿no? Y compartirlo, que es que de esa manera es que crecemos en ello. Así que muchas gracias por este espacio, por invitarme. Casi que no. No Casi que llego, pero no, bueno. yo rezando ahí que llegara, pero también comprendía y estábamos preparados para que hubiera uno y con los chicos íbamos a sacar adelante, con las chicas ahora que más adelante también vamos a conversar con ellas un poquito. Claro Y que sí. de hecho que esto iba a ser un punto importante. Y creo que todo, como usted también lo sabe, todo tiene su razón de ser, su momento perfecto y también las circunstancias acompañan incluso este mismo hecho, aunque a veces es difícil de entender, nos acompaña con un valor agregado, ¿no? Con un sentir diferente. Creo yo que es clave entender. Bueno, doctor, para iniciar, la primera pregunta es, ¿qué es para usted o describirnos? Hoy día tenemos un tema y de hecho dice una pausa para hablar del duelo infantil, es el título, ¿no? Es una pausa porque es algo que usualmente no hacemos, ¿no? Nos saltamos el hablar del duelo infantil. De hecho, muy pocos creen que no existe, ¿no? Muchos creen que no existe. Y de repente podría darnos en breve este pequeño concepto para luego escuchar un poquito de alguien que ha pasado por eso y que nos diga, ¿no? Entonces de repente en primera instancia nos podría contar qué es el duelo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es el duelo? Es una definición bastante sencilla. Significa estado de pérdida. No es necesariamente dolor, como la mayoría de la gente lo menciona, transitar por el dolor, porque pueden haber duelos sin tanto, incluso sin dolor, ¿no? Porque significa estado de pérdida. Yo puedo perder algo y que no me esté doliendo, aunque lo extrañe, ¿no? Yo puedo extrañar cosas sin dolor. Pero bueno, lejos de una discusión semántica, duelo significa estado de pérdida. Y los niños, por supuesto, los seres humanos, digamos, en nuestro crecimiento vivimos infinidad de pérdidas. Y una de las cosas que hemos aprendido es que la disponibilidad de recursos, tanto internos como externos, es fundamental para salir adelante tras esas distintas pérdidas que tarde o temprano pues son las que terminan construyendo esa resiliencia. Por eso esa palabrita que yo siempre que la menciono, esas palabritas que siempre que las escucho digo que me duele el estómago, y es cuando dicen que los niños son resilientes, es un gravísimo error que ha hecho que el duelo infantil esté en el olvido, porque como no les da nada y se recuperan y no les hace ninguna cosa, ha hecho que tengamos la sociedad que tenemos hoy día, ¿no? Llena de muchos problemas mentales, cada vez más, porque cada vez está más en abandono los duelos infantiles, que son, se busca sustituirlos con un montón de cosas y no se les enseña pues nada. O sea que buen momento para hablar, siempre estamos hablando de ello, cada año decimos que es el año del reconocimiento del duelo
infantil y espero pues que siga así. Claro que sí, doctor. Realmente creo que todos, mientras escuchamos estas palabras, reconocemos con claridad que es el duelo, o sea, vivir, ¿no? Yo tuve la buena fortuna, y siempre lo digo, yo desde muy niña me enfrenté junto con mi familia a pérdidas, ¿no? Y pérdidas de vida, familiares, desde muy niña, y viví con libertad este proceso de duelo que nos enseñó y nos entrenó en muchos aspectos. Y ya con el tiempo, ya de adulta, tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas en ese proceso. Y lógicamente uno todavía tiene que seguir aprendiendo muchos recursos, infinidad, pero creo yo que a diferencia de muchas personas, eso me entrenó, ¿no? Aportó a mi vida, me ayudó a tener estos recursos internos que usted siempre comunica. Pero antes de continuar, o para continuar, mejor dicho, me gustaría hacer aquí una pequeña pausa para poder compartir. Ya por allí está nuestra amiga Marta, por favor. Para hablar de duelo infantil, creo que para hablar de estos grupos de duelo infantil, para hablar de este duelo infantil, creo que es importante que conozcamos qué opina una persona que ha pasado por este proceso específicamente. Entonces ahí Marta nos ayuda. Mi nombre es Pamela, soy de Argentina, vivo en Córdoba, en el centro de Argentina, así que estamos bien al sur-sur. Decidí, me enteré del grupo de duelo, de la existencia de este grupo que coordina el doctor Montoya, junto a otros profesionales, y bueno, tuvimos la bendición de poder conocerles y comenzar en el grupo el año pasado, 2022. Comenzamos porque en enero de 2022 fallece mi esposo, el papá de mis hijos. Mis hijos tienen 10, la niña mayor, y 7 años el más pequeño hoy. Bueno, ellos estaban bastante chiquitos cuando esto pasa. Esto fue en enero del año pasado. Tenían 9 añitos y 6. Y bueno, y en realidad esto arranca con 5 y 7 añitos, cuando en plena pandemia nos enteramos que el papá estaba enfermo, que bueno, tenía un cáncer. Y bueno, y ese cáncer, en el proceso de un año, luchando, bueno, conociendo, porque realmente no conocíamos la enfermedad, no sabíamos cómo es, cómo llevar adelante todo el proceso. Fue muy doloroso todo, atravesar los diagnósticos, un tratamiento, otro tratamiento más, y bueno, y al último su salud se había deteriorado mucho. Así que bueno, entre eso y la pandemia, bueno, perdimos a Diego. De todo esto, cuando nosotros comenzamos en el grupo, eran unos meses de que esto había sucedido, pero bueno, hoy ya habiendo pasado un año, creo que fue la mejor decisión habernos sumado a este grupo. Haberlos conocido, como digo, fue una bendición, porque aquí en Argentina nadie apoya a las familias de las personas, de los pacientes y de las personas que atraviesan enfermedades terminales. No hay acompañamiento de ningún tipo. Si uno consigue, es buscando mucho a algún profesional que esté especializado en el área más psico-oncológica, pero lo que son los acompañantes, la familia, todo lo que familia que se producen, bueno, no hay acompañamiento. Y los niños, los últimos de los últimos, porque son pequeños y siempre yo siempre desde el primer día temí mucho por ellos, pero siempre recibía respuestas equivocadas, que ahora me doy cuenta que eran equivocadas. Por ejemplo, los médicos me decían, yo les decía, ¿y qué hago? ¿Qué les digo a los niños? ¿Qué les explico? ¿Qué les puedo comentar? Y me decían, son muy pequeños, déjelos que solos se van a dar cuenta de las cosas, no les diga nada.
muy difícil esto. Pretendían como que nada, que dejáramos que por el peso natural de los acontecimientos ellos se iban a enterar y se iban a dar cuenta de cuál era la situación, cuán grave era o qué estaba sucediendo. Después consulté psicólogos especialistas en niños y la respuesta, cuando ya la situación era más grave, consulté psicólogos y me dijeron, no, mientras vos estés bien, ellos van a estar bien. Imagínense que para una tampoco es fácil llevar cordura y estar tranquila en un momento tan doloroso de perder a tu compañero de vida, de trauma familiar y de crisis total, porque éramos una familia muy unida. Ahora la familia es distinta, cambió abruptamente, un papá súper presente. Bueno, todo fue muy difícil. Y bueno, seguramente ni estuve tranquila ni fue tan así como me decían. Y cuando ya fallece el papá de los niños, directamente busco de nuevo ayuda, ya con el firme propósito de que vean a mis hijos, de que me digan si estaban comprendiendo bien, si yo les había explicado bien, si teníamos algo. Y de nuevo la explicación fue, no mamá, lo importante es que vean su ejemplo, que la vean a usted, que como usted, si usted está bien, ellos van a estar bien. No hace falta explicarles nada, no hace falta prever nada. Déjelos tranquilos, si ellos no manifiestan ninguna cuestión grave es porque están bien. Cuando aparezca el síntoma vemos si es necesario. Y bueno, realmente ahora me doy cuenta cuánto desconocimiento, cuánta falta de empatía y cuánta falta de contención y protección. Así que en el grupo encontré todo eso y mucho más. Mis hijos pudieron procesar emociones, reconocerlas. Se les confundía todo, la tristeza con el enojo, con el desconcierto, con la frustración, pudieron diferenciar sus emociones, encontraron acompañamiento, pudieron darse cuenta de que no estaban solos, de que había gente que los entendía, y no solo profesionales, también compañeros, otros niños que habían tenido sus pérdidas, parecidas o distintas, pero todos compartiendo en un mismo espacio. Y nosotros como cuidadores, yo aprendí muchísimo sobre cómo no solamente afrontar esto con los niños, sino para la vida en general con ellos, sobre cómo piensan los niños, cómo desde adultos tenemos que darles su lugar, tenemos que comprender que tienen derecho a saber, a ser acompañados. Y bueno, y también creo que para la crianza, para la vida, para la familia, nos ha hecho mucho bien esta experiencia con el doctor y con las especialistas que han sido más que amorosas, empáticas y comprensivas, tratando siempre de dar herramientas para cada niño, para cada familia. Así que mi eterno agradecimiento, y si en algo sirve mi experiencia es recomendar a papás o mamás o abuelos, abuelas o familias que pasan por esto, que busquen ayuda, porque es la mejor forma de atravesar el dolor, las situaciones de duelo en la vida, que a veces no son una ni son las mismas, son muy personales, así que busquen apoyo, sobre todo en especialistas y para los niños, porque los niños también lo necesitan. Son personas, seres humanos, aunque sean pequeños y estén en desarrollo, y claramente, al igual que los adultos, necesitan apoyo y contención. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta, por el apoyo. De verdad que un fuerte aplauso para Pamela. Gracias, Pamela, si estás conectada. Te agradezco por habernos compartido este testimonio realmente tan importante y alentador, que sí, que nos pone en evidencias como profesionales que a veces no es suficiente, y como siempre dice el doctor, hay que estar preparándonos permanentemente, actualizándonos para tener las herramientas necesarias. Bien, doctor, ¿está con el mute, doctor, ahí? Sí, Ahí sí, está. aquí estoy.
¿no? Entonces, después de escuchar a Pamela en este ejemplo, creo que ella grafica perfectamente algo cotidiano, esta visión que se tiene del duelo infantil. El duelo, ¿cuál es la repercusión de esta situación de no tomar en cuenta el duelo infantil? ¿Por qué es importante el duelo infantil? Y usted decía al inicio un término importante: hablar de duelo no solo es muerte, no solo es pérdida, no solamente es dolor, sino es pérdida. Eso quiere decir, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que viví con un niño, ¿no? Cuando yo trabajaba con mi inicial, la muerte de su mascota. Era pues, se le había caído el mundo y la familia no lograba entender por qué el niño no hablaba, y era que el niño había muerto su mascota y no tuvo tiempo ni siquiera de enterrar. Pero para los adultos era: ay, se me murió la mascota, también tanta cosa, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué esta visión nuestra de tener esto, ¿no? Bueno, mira, hay varias razones por las cuales es tan compleja la situación de los niños que tienen pérdidas. La primera, porque la disponibilidad de recursos para defenderse de los fenómenos angustiantes, y no solo del fenómeno en sí. Ten en cuenta que cuando muere alguien, la gente, las personas que rodean al niño cambian mucho. Y esos mensajes amorosos se convierten en incongruentes porque el adulto le dice unas cosas y el niño ve en la cara y en el tono de la voz otras cosas distintas. Y recordemos que los niños son expertos lectores en la comunicación no verbal y paraverbal, y eso le genera mucha confusión. Primera cosa, ¿no? Fuera de eso, se altera la rutina, y la rutina le da seguridad a los niños. Si hay gente rara entrando y saliendo, con lo cual el mundo se vuelve un completo caos, ¿no? Entonces, no hay con qué defenderse. ¿Qué tiene el niño para defenderse, sobre todo los más pequeños? La conducta regresiva, la irritabilidad, los trastornos en la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos conductuales, la hiperactividad, que es el movimiento. Pero quizá lo más importante es que, bueno, esa carencia de recursos los hace muy vulnerables, ¿no? A cualquier cosa. De hecho, sabemos que la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le rodean no sepan hacerlo. Otro factor añadido: nadie se prepara para trabajar con los niños en duelo cuando muere alguien en la familia, sino que dejan a los niños a cargo de personas que no saben de duelo infantil. Pero aún así, todo esto no es lo más importante. Lo más importante del duelo infantil es qué ocurre en un momento de la vida del ser humano donde el tipo de pensamiento que predomina a esta edad, que hace parte del desarrollo del pensamiento, es sumamente asustador para el niño, es catastrófico, y es el pensamiento mágico y el egocentrismo, que son los que dominan a esta edad, que le hace sentir al niño, pensar al niño, que todo lo que pasa tiene que ver con él, que él es el culpable de todo lo que pasa. Entonces imagínate dejar a un niño pensando que por algo que él dijo o no dijo, pensó o no pensó, hizo o no hizo, fue que sucedieron las cosas. Esa muerte, esa ausencia, ese dolor tan terrible. Y en los más pequeños incluso la cosa también se complica con el hecho de que si me separaron de mi papá fue porque yo hice algo. Y segundo, si mi papá me abandonó, es porque yo no soy objeto de amor. Entonces, crecer sintiendo que no eres objeto de amor, crecer sintiendo que eres el culpable de lo que pasa, sin que un adulto se acerque a ti a decirte: no, nada de lo que tú pensaste o no pensaste, hiciste o no hiciste, dijiste o no dijiste, tuvo que ver con lo que pasó, pues va a ser absolutamente desastroso. Las consecuencias de verdad son terribles. Además, se le añade otro factor: al niño no se le acompaña. Y la soledad de un niño en duelo se relaciona con trastornos conductuales que tenemos muy bien definidos, ¿no? Como es el síndrome del niño payaso, el síndrome del niño matón y el síndrome del niño cerebrito. El niño bueno también, ¿no? El niño bueno, que es malo el y más el... peligroso. Pero esos están relacionados con culpa no aclarada. Uh-huh. En una palabra, las pérdidas en la infancia ocurren en un momento
absolutamente terrible, ¿no? Y nadie les acompaña, entonces las cosas las complicamos todavía más. Por eso es tan importante conocer del duelo infantil, saber trabajar con los niños en duelo, porque tampoco es fácil. Sin embargo, con los niños se trabaja mucho más fácil que con los adultos, porque los niños son libros abiertos, ávidos de conocimiento, de aprender, curiosidad legítima, inocente, que el adulto ya perdió. Obviamente, pues hay que prepararse, ¿no? Para saber trabajar con los niños como lo hacen nuestras facilitadoras de Pepe Grillo, que bueno, tenemos a Marta y a Vero, pues que ahorita nos hablarán un poco más de eso, ¿no? Claro. Y de hecho, doctor, este punto que implica el desarrollo de los adultos sanos, de adultos viables que puedan manejar sus emociones, se va reproduciendo también, porque si un adulto de niño no vivió adecuadamente este proceso de duelo, también va a formar niños con este tema restrictivo o con una sobreprotección excesiva o diferentes circunstancias. ¿Cómo de alguna manera usted, bueno, hoy tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, pero de repente me gustaría que explicara un poquito sobre los duelos congelados y cómo aplican estos, ¿no? Bien. Una de las acciones más importantes en la lucha contra ese abandono del duelo infantil es la cultura de duelo, ¿no? Enseñarle a la gente sobre duelo infantil, que lo hace G5 Tanatología, y sobre todo pues con todas las figuras, con Tío Beto, con el profe, con la niña María, con la escuela de duelo infantil. Pero uno de los fenómenos más característicos del duelo infantil, como el niño no tiene suficientes herramientas para defenderse de eso, hace algo que se llama los bloques congelados de tiempo. Es decir, aparta de su realidad el asunto en cuestión que le genera conflicto. Entonces da la sensación al adulto de que no, el niño está bien, vea que no se le ha notado nada. Y simplemente lo que hace el niño es literalmente congelarlo, ¿no? Congela emociones, pensamientos, sensaciones, cogniciones, colores, olores, todo lo relacionado con el asunto lo guarda ya en el congelador, como cuando haces tu comida y la guardas en el Pones congelador. arriba para que te dure todo el tiempo que puedas. Ahí se queda N años, ¿no? Hasta que llega un momento de la vida donde el nivel de tolerancia baja mucho, que sobre todo en la adolescencia o al final de la adolescencia, donde cualquier pérdida, incluso menor, de poco impacto en el mundo personal del niño, del joven en este caso ya, puede empezar a descongelar, pero descongelarlo en forma de un cuadro depresivo y demás. Pero el asunto es que si el niño utiliza por primera vez esa estrategia para enfrentar sus problemas, la tendencia será a repetir la misma estrategia en los distintos duelos que vaya teniendo a lo largo de su vida. De tal forma que al llegar adulto, no es un bloque congelado de tiempo, es un racimo de bloques congelados que si eso se llega a descongelar, lo hace de una manera sumamente dramática, en forma de una depresión mayor, de una depresión psicótica o de un suicidio o de un intento de suicidio, ¿no? Las consecuencias son, por supuesto, muy, muy graves. Bloques congelados de tiempo se llama ese fenómeno. Y además, esto también, doctor, afecta lo que llamamos psicosomáticamente, ¿no? Estas famosas gastritis, estas famosas que me duele el estómago, o esto que me está pasando esto en el cuerpo, o todo ello, también es parte de ese duelo, ¿no? Claro, es que sí, de hecho, una de las presentaciones en esa culpa que no se aclaró nunca, el niño puede convertir toda esa culpa en acciones contra sí mismo, en hacerse daño. ¿En qué forma? En enfermedades, en procedimientos, ¿no? Enfermedades para que le hagan procedimientos y lo maltraten, ¿no? Porque a veces los médicos, pues definitivamente maltratamos a veces a los pacientes y el niño busca como ese castigo, ¿no?
y se convierte en un niño, pues, hipocondríaco, será un adulto, perdón, hipocondríaco, ¿no? Con una forma de castigarse, ¿no? Que desafortunadamente, pues, existe mucho. Porque también en el duelo sabemos, hay muchos dichos, ¿no? Y en psicología, pues, se ha aprendido siempre que lo que no se expresa se somatiza. En el duelo decimos, si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Y suele ser, pues, el aparato digestivo, aunque puede ser cualquier cosa, ¿no? Doctor, y en este punto también, una vez que llega a este adulto y este trabajo, bueno, es un niño y luego se convierte en un adulto que de repente ha congelado su duelo, no ha trabajado su duelo, ¿cómo de alguna manera, si bien este es un tema de duelo infantil, cómo de alguna manera se puede hacer una transformación? Hago la pregunta abierta para que usted la pueda responder. Sí. De este manejo, este descongelamiento. ¿Cómo hacemos este descongelamiento para que vuelva a, de alguna manera, transformar un nuevo yo, ¿no? O sea, transformar, fortalecer ese yo. Bueno, si ese niño no se le aclaró la culpa, recordemos que puede producir un síndrome del niño malo. El niño malo evoluciona a un adulto con muchos problemas que probablemente no sobreviva, ¿no? Porque siempre estará haciendo cosas malas y puede terminar en la cárcel o de una muerte precoz. Síndrome del niño bueno, que es la otra presentación, evolucionará a una frustración total, un adulto frustrado que quiere complacer a todo el mundo menos a sí mismo, ¿no? Entonces habrá mucha frustración. Y el síndrome del niño psicosomático, como mencionaba hace un momento. Pero si el niño vive solo, recordemos que puede optar por un patrón de un niño matón, de un niño que hace bullying, que crecerá con un adulto problemático, ¿no? Que siempre está generando conflicto. Está el síndrome del niño payaso, que es el niño chistoso, ¿no? Que utiliza la risa y el chiste para llamar la atención y que terminará evolucionando a lo que llamamos el síndrome de Garrick, en alusión pues al famoso actor Garrick. Y el síndrome del niño cerebrito, pues que termina evolucionando a un NER. Si identificamos eso en la infancia, podemos corregir esos patrones de respuesta y evitarlos que llegue a ser un adulto con esta problemática. Pero si no, ya transformarlos después de años de funcionamiento pueden significar, como sabemos, ¿no? En psicoterapia, 20 años de terapia y no te garantizan que eso se te quite, ¿no? Entonces puede llegar a ser sumamente difícil. Perdón. Se atraganta uno con la saliva. No se preocupe, doctor, por favor. Espero que ya tenga ahí su vaso con agua fría y después nos cuenta por qué lo del agua fría. No me traje el agua fría. Pero eso puede significar, pues, unas graves complicaciones en el adulto, porque transformar eso puede Doctor, ser pero prácticamente sí, imposible. doctor, por favor, no se preocupe, puede traer el agua, no hay problema, no va a pasar nada, tráigalo. Voy a ir por un poquito de agua. Sí, por favor. Mientras tanto, vamos comentando de este punto, vamos a ir invitando a las personas que se han ido conectando. Buenas noches, Elki Álvarez, gracias por estar aquí. Jackie Gutiérrez desde México, Jalisco, buenas noches, gracias por estar aquí. Alma, gracias por acompañarnos, también linda noche para ti. Mari Carmen Espinosa, buenas noches. De BEPAP, Verónica, bienvenida, buenas noches, gusto en escucharnos, también gracias a ti. Interesante programa, gracias a ti. Evelyn Fierros, cualquier pregunta vamos a ir tratando de responderla. Liz Vázquez, Mari Carmen, ¿no? Luz de la M, bueno, no sabemos ahí, ¿no? Pero gracias por acompañarnos. Norma Noyola, Patricia Franco, Miriam Limper, bienvenida, buenas noches. Luz María Sánchez, bienvenida. Patti Cat, buenas noches, gracias a ti, Patti Cat, desde Jalapa, ¿no? Luz María, gracias por compartir también. Henry Álvarez, gracias por compartir. Doctor Montoya, por ser y estar. Saludos desde Querétaro, me dice.
Alejandra Cisneros desde Monterrey, gracias. Luego también está Rubí Castañeda, también desde San Diego, California, bienvenida. Marta Garza, que ya la vamos a ver ahorita pronto, saludos desde Monterrey. Carmen Rocha desde Monterrey. Elmer Roger Díaz desde Perú, un abrazo gigante, mi querido amigo Elmer. Pero Miranda, María Emma Rodríguez, aquí hay una pregunta, doctor, vamos a ir anotándola para que no se nos vaya el tintero. María Emma Rodríguez dice, doctor, ¿un problema de drogas puede ser una consecuencia del problema de duelo? Sí, y ahora el doctor va a explicar por qué, ¿no? Aquí vamos a responder a un poquito ahí. Hola, gracias por la invitación. Adela García, desde Tijuana, México, también nos acompaña. Luego también Cecilia Carguamina desde Perú, gracias. Rodrigo Alfaro también desde Perú. Ana Serna desde Colombia. Ya me estaban extrañando los de Colombia, doctor. Sí, total. Full México. Ahora más tarde les preguntamos dónde estaba Colombia. Desde Mantilán, Carmen Rebolledo. Minatitlán. Ahí está. Pegadito de Coatzacoalcos de la Cruz. ¿Por qué los amigos mexicanos me la ponen tan difícil, por favor? Helen Chávez, desde San Martín de Porres, linda invitación, gracias. Helen, desde Perú, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y Pilar Mejía, no nos ha puesto desde dónde, pero a cada uno. Y doctor, vamos a responder esta pregunta tan importante. Te agradecemos por tu pregunta. María Emma Rodríguez, así es, sí. Nos dice lo de las drogas. Fíjate que yo trabajé hace muchísimos años con los habitantes de la calle aquí en mi ciudad, que presentaban todos poliadicciones, desde lo más corriente como el alcohol y la marihuana hasta todo lo que se te ocurra, un pegamento que usan mucho aquí los adictos en la calle, ¿no? Con el que pegan los zapatos. Bueno, el caso es que en esos talleres que hicimos con ellos investigando sus duelos, la mayoría de esas adicciones comenzaron en la infancia por duelos que nunca fueron trabajados y usaban las drogas para apaciguar sus fantasmas, ¿sabes? Entonces, por supuesto que sí, muchas adicciones comienzan con duelos que nunca fueron atendidos. Así es, porque el objeto perdido, definitivamente, generalmente las adicciones que replican la etapa oral según Freud, ¿no? O sea, va a hacer que la persona haga este cambio, ese traslado de colocar otro objeto perdido, ese objeto perdido que no lo tuvo en etapa oral, lo traslada con el cigarro, con la bebida, con las drogas, con todas estas sustancias psicoactivas que de alguna manera apaciguan, entre comillas, esta angustia, ¿no? Pero sabemos bien que termina por deplorar la salud de la persona. Y en este punto también hablábamos hace un momento justo antes de que cortáramos, estábamos hablando de este aspecto importante de los niños cuando se descongela todo este proceso, cuando se va descongelando, caer en este tema del síndrome de Garry, por qué era importante, por qué de alguna manera es clave descongelar este proceso, ¿no? Porque es que el problema del síndrome de Garrick es que es bastante común, ¿no? Y es una gran preocupación, porque las personas Garrick, enseguida les explico qué es, no suelen consultar y a nadie se le ocurre decirle a un Garrick es que tienes que ir al médico porque detrás de esa alegría, de esa risa, hay una profunda tristeza. Las personas Garrick son personas sonrientes, pero por dentro destruidas, con una tristeza inmensa, y son personas que están constantemente animando a los demás, son el alma de la fiesta, son la alegría, son el amigo chistoso, el familiar chistoso que de un momento a otro nos enteramos que murió por suicidio, o que está muy grave porque hizo un intento de suicidio. De hecho, ha habido grandes actores cómicos que han sido Garrick, empezando por el más famoso que fue Charles Chaplin, que le encantaba
una de sus frases famosas era que a él le encantaba salir a la calle cuando llovía sin paraguas para poder llorar sin que nadie se diera cuenta. Pero también más recientemente, Robin Williams, que era un auténtico Garrick, decía uno de sus amigos, otro actor que ahora tiene como un cáncer, que es de Parque Jurásico, el protagonista de Parque Jurásico, Sam Elliott creo que se llama, o no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que era muy, muy amigo de él, decía que nunca había conocido una persona tan triste. Y era el más cómico de los cómicos, pues, ¿no? Entonces, esa es una gran preocupación, porque pues no los vemos como felices, pero no es más que el reflejo en muchos de ellos. No estoy diciendo que toda la gente alegre sea un Garrick, pero sí hay Claro. mucho Garrick. Hay mucho Garrick por la calle caminando sin que nos demos cuenta. Y esto ocurre también por esta frase que solemos decir y que yo siempre lo comento en consulta, ¿no? No llores, ¿no? Un niño se le cae, se puede pedir, ¿por qué lloras? No hay que llorar, ¿por qué hay que llorar? Estas frases, ¿no? Se le perdió el juguete al niño y el niño desesperadamente de repente es su juguete y de repente rompe al llanto y ahí sale el adulto a decir, pero ¿por qué lloras? No tienes por qué llorar, lloras por tonterías, ¿no? No valida, no valida no el dolor. valida el dolor del niño. Algo tan importante de no validar este dolor, ¿no? Entonces, esta clave de cómo enfrentamos, cómo manejamos el dolor, de qué manera lo hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Sí, me estabas preguntando algo, me quedé sin contestar, que tienes el micro cerrado, tienes el micro cerrado. Ay, disculpe, sí, disculpe. Entonces, esto es importante también, sí, se cortó ahí. Y yo creo que es clave entender cómo nosotros como seres humanos, o sea, vamos tradicionalmente hablando, conversando, dialogando a lo largo de nuestra vida y vamos invalidando el dolor de las personas, vamos invalidando el dolor de los niños. Y esto también ocurre, por ejemplo, hablando específicamente del caso del duelo oncológico con los más pequeños, con los niños cuando pasan de nuestros cerezos, nuestros niños. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto, no? ¿De qué manera lo cortamos, no? Bueno, un principio muy básico que hemos aprendido en el duelo es no minimizar el dolor, ¿sabes? Sino reconocerlo y validarlo, porque el sujeto que lo está viviendo es el que nos debe determinar qué tanto le duele o no le duele. Pero yo creo que todas estas cosas se pueden corregir con una buena cultura de duelo, ¿no? La cultura de duelo surge como un instrumento para corregir esos mitos y esas creencias tan arraigadas, ¿no?, en la población y en las familias. Con una buena cultura de duelo podemos hacer mucho bien, ¿no? No solamente a nosotros mismos en nuestros propios procesos, sino en los niños, porque es que además la forma en que tú enfrentaste tus duelos, se lo vas a transferir a los niños si no corriges esos mitos. Si tu forma de hacerlo es abierta, de expresar emociones, de compartir, de abrazar, de generar espacios libres de juicios y críticas, y así fue que lo aprendiste, así lo vas a hacer y lo estarás haciendo de forma correcta. Pero si tu manera fue reprimir tus emociones, no mostrarla en grupo, porque no es bueno mostrar las emociones tristes en grupo, entonces eso también le vas a enseñar a los niños. Entonces nos hemos vuelto como una cadena de repeticiones, ¿no? Por eso siempre que formamos personas o nos vamos a formar en duelo, debemos corregir primero que nada nuestros propios mitos, ¿no? Para no transferírselo a los que vienen detrás de nosotros. Creo que ahí ha dado la clave, ¿no? O sea, es importante en casa, por favor. El primer aspecto clave, por eso es tan importante trabajar y recurrir y manejar este duelo. Y aquí usted siempre hace mención, ¿por qué hay que ir a un tanatólogo? ¿Por qué? Y de repente también romper este significado que le damos a la tanatología, ¿no? O sea, la mayoría de personas escuchan tanatólogo y dicen, uy, es un esotérico, de repente estamos un poquito fuera del contexto de lo que realmente es la tanatología y por qué hay que ir a un tanatólogo, un especialista en duelo cuando enfrentamos esto.
Tal vez podría también acotar a ello, doctor. Sí, es triste lo que ocurre cuando una persona no quiere buscar ayuda porque está renunciando a 5 cosas fundamentales. Primero, cuando vas a un especialista en duelo, vas donde una persona que es especialista en escuchar. Y no cualquiera te va a escuchar porque hemos aprendido que una de las estrategias más difíciles es escuchar. Parece muy fácil, pero cometemos constantemente errores al escuchar. Entonces yo voy a ir donde una persona entrenada en escuchar que me va a generar además un espacio para ser escuchado, libre de juicios y críticas, un sitio seguro. Eso no lo consigues donde tu vecina, donde tu cuñada, donde tu mamá. Tiene que ser una persona especializada en escuchar. Segundo, esa persona que conoce el proceso del duelo es la única que puede normalizar mis síntomas. Tu mamá, tu cuñada, tu prima no va a normalizar los síntomas porque eso solo lo puede hacer aquel que conoce bien este proceso. Además de normalizar, me va a informar sobre lo que es mi proceso. Como lo conoce bien, me va a decir, pues la primera fase del duelo tiene estas particularidades, puedes hacer esto en caso de que se presenten las oleadas de angustia aguda, los pensamientos obsesivos, te va a enseñar una serie de cosas porque se dedica a eso y conoce bien el proceso. Cuarto, es la persona que puede identificar en tu caso en particular cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado, que son fundamentales identificarlos de forma precoz, pues para evitar que se formen patrones disfuncionales del duelo. Y por último, como quinta razón, es una persona que te va a enseñar estrategias de afrontamiento, no porque se las leyó en un libro, sino porque sus propios pacientes y sus propios grupos le han mostrado qué sirve o qué les sirvió a ellos. 5 razones que si no vamos, las estamos perdiendo y eso hace que el proceso sea más difícil. Entonces, mira, eso significa que perder un ser querido hoy día no solamente es difícil, porque sea difícil vivir sin lo amado, sino porque es que no nos la ponemos fácil, nos complicamos nosotros mismos el proceso y luego nos quejamos de qué difícil es esto y no te has puesto a pensar en lo que has hecho con eso. Y esto, lo que usted acaba de mencionar, que es cierto y que es real, ¿no? Es importante realmente, porque hacemos esto como una bolita de lana que va creciendo, 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 y luego se convierte, ¿no? Una bolita de nieve, no de lana, de nieve, ¿no? Hasta que se hace un tremendo bolón. Acá tenemos 2 preguntas importantes, doctor. La primera es, ¿los bebés también tienen duelo y cómo atenderlos? Todos Muy bien. Bueno, 2 cosas importantes. Para que haya duelo, tiene que haber conciencia de pérdida. Y segundo, tiene que haber deseo de retorno del objeto perdido. ¿Un bebé tiene conciencia de pérdida o simplemente siente incomodidad por la situación? Y porque el entorno ha cambiado muchísimo y porque los mensajes que recibe ahora no son esa voz tierna de esa mamá, sino una voz rara, pero de ahí a que eso lo identifique como mi mamá está así porque falta mi tío, pues eso no lo va a tener, ¿no? O sea que realmente no hay conciencia de pérdida. Los niños viven la incomodidad, perdón, la inestabilidad del entorno que le rodea, porque llega gente rara, con caras raras que antes él no conocía. Ya no está ese familiar amoroso, esos familiares amorosos, tiernos, cariñosos, porque están afligidos. Eso es lo que realmente le molesta. Entonces, ¿cómo atenderlos? Intentando mantener la rutina lo más parecido posible a como eran los niños. Y si estamos tristes y el niño tiene algún grado de comprensión, porque es un poquito más grandecito, le diremos que estamos tristes porque falta tal persona y que nos podemos abrazar para sentirnos un poquito mejor. En caso de que no sea el que sea ya muy pequeñito, pues intentar mantener la rutina lo más parecido posible ante los niños, sin olvidarnos, y eso va muy de la mano a la pregunta que hace él, ¿sí? Que los niños, los jóvenes, son expertos lectores en leer la comunicación no verbal y paraverbal. Entonces me estás diciendo, ¿estaría bien ocultarle a un niño o a un adolescente lo que pasó? ¿Ocultarlo desde qué?
comunicación desde la verbal. Sí, se le puede ocultar, no le dices nada y le estás ocultando, pero el 93% de lo que decimos es no verbal y paraverbal. Y esa comunicación no es manipulable. Entonces el adolescente y el niño te va a mirar y sabe que algo está pasando. Y cuando a un niño no se le explica, o un adolescente, lo que está pasando, lo relaciona con él. Mamá está muy rara y debe ser por mí. Y se va a sentir culpable por lo que le está pasando. O sea, le hace mucho más daño no expresarle las cosas que expresarlas. Y dice, para que no viva ese dolor, a él le va a doler. Si perdió a su papá, le va a tener que doler. Si perdió a su tío, a su abuelito, le va a doler. Es que no lo puedes proteger del dolor. Más bien di, sí, a mi hijo le va a doler, pero he aprendido que hay una serie de estrategias de afrontamiento que ayudan a que ese dolor de mi hijo sea más tolerable, sea más soportable y se defienda de cara a un futuro para futuras pérdidas que va a tener. Eso sería lo más sensato, pero a veces se le oculta que con la idea de protegerlos, como no llevarlos al entierro que para protegerlos del dolor. Eso es terrible. Eso se vuelve paradójico completamente, ¿no? Obviamente no vamos a forzar a un niño a que vaya a un lugar en particular. Primero le vamos a preguntar si quiere ir y le explicaremos qué se va a encontrar para que pueda escoger si quiere ir o quiere ver el cuerpo muerto, ¿no? Y también lo que se ha hablado dentro de la familia sobre la muerte, ¿no? Porque si hay estos mitos del cuco, del muerto o las bromas, pues van a crear un ambiente de terror en el niño que de alguna manera va a agudizar más la situación, ¿no? Y esto toca mucho, por ejemplo, nos ocurre con nuestros cerezos, cuando el cerezo está pasando en una etapa de cuidados paliativos, esta etapa terminal de la enfermedad, y los familiares, hay niños, justo como comentaba ahora Pamela en su testimonio, los padres en muchos de los casos no quieren hablar de esto con los niños, no les quieren explicar. Y es un poco lo que a través de la consulta se les indica que es importante conversar con él, explicarles lo que está ocurriendo y darles la oportunidad también a generar un ritual de despedida, ¿no? Y de participar en los cuidados. De participar en los cuidados, de tal manera que guarde que si bien es cierto, ese ser querido ya no está contigo, formó parte de ese proceso, pero no escabullirlos o esconderlos como si esto fuera una aumentar el misterio. Aumentar el misterio, con lo cual se aumenta el pensamiento mágico. Y lo peor de todo es que este niño crea una nueva historia y a veces hasta se mete dentro de esa historia y se mete tanto. Hace una película y de adulto sigue siendo la película más grande. Y entonces ocurre que en el futuro, cuando ya es un adolescente y cuando ya es un adulto, llega también a consulta, ya esta persona llega a consulta donde no puede asociarse, donde no puede expresar su dolor de pérdidas de repente de una relación de pareja, no puede soportar la pérdida o el terminar de una pareja, nos damos cuenta que ahí está esta concatenación, esta cadena de duelos congelados que pues, nunca se le enseñó a cómo decir adiós. Así es. Hay una carencia gravísima, ¿no? En la educación. De hecho, yo sigo todavía, ya no tanto como antes, curioseando los programas de los congresos, de las convenciones, de los simposios sobre salud mental, sobre psicología, sobre pediatría, sobre familia, y el duelo brilla por su ausencia. En paliativos tocan el temita tangencialmente. Dentro de poco, estos días, va a haber algo de cuidados paliativos. Y el último tema, porque casi siempre lo dejan de último, como cuando ya la gente está súper agotada, para no desanimarlos, lo dejan de último y ya la gente pues está aburrida y se va para su casa. Y queda poco público que escuche este tema tan importante. No, parece que a los pediatras nunca ven niños que se pierden seres queridos, los pedagogos, los psicólogos, todos los de salud mental, como que los niños no pierden, ¿no? Y eso está totalmente abandonado, ¿no? Y eso es un factor también clave en el cerezo, ¿no?
porque en el Cerezo, a lo largo de nuestra experiencia trabajando con pacientes oncológicos, hay una cadena y yo de alguna manera, este es uno de los aspectos que me motivó más a mí seguir este trabajo en duelo, y es el hecho de que es una cadena de duelos congelados, ¿no? Llegan a consulta, no llegan porque perdieron un órgano, no llegan porque muchas veces es porque no pueden expresar su dolor, y cuando empiezas a trabajar, dices, desde niña nunca me dejaron decir lo que yo sentía, desde niño nunca nadie me enseñó, y que siempre tuve que ser el fuerte, y que siempre tuve que tener una sonrisa, y que siempre tuve que ser el Garrick de la familia, o el niño bueno, o el niño que se convirtió en adulto a los 10 años porque tenía que cuidar a los hermanos. Entonces, todo este proceso nos ayuda a entender. Bueno, ya doctor, se nos está yendo el tiempo, por favor, yo sé que su tiempo vale más que el dinero. Así que vamos a ir aquí, una pregunta, tenemos varias preguntas, se nos están animando, nos van a matar en facilitadores por entrar tarde, pero Elmer nos dice... Elmer Roger, el decano de psicología. Saludos. Sí, Roger, un abracito. Ahí está, dice, muchas gracias, doctor Montoya, todo muy puntual, y me quedo con la frase que es muy importante: educar y sembrar conciencia sobre la importancia de dejar vivir y ayudar a procesar el duelo. Así exactamente, es. Acá dice, creo que nos hicieron una pregunta. Ya. Sí, pero se quedó corta, se le cortó. Se le cortó, ¿no? A Lucía Carmona no completó la pregunta. Sí, doctor, y aquí antes que se me vaya el tiempo también de poder hacerle la pregunta, los divorcios, las separaciones. Esto es también algo importante que ocurre mucho en el trabajo, a veces no solo con los cerezos, sino con parejas o familias en general, no solo con niños cerezos, sino con cerezos adultos. Ocurre que están en un proceso de separación, y tampoco se le quiere decir al niño lo que está pasando, lo que está ocurriendo, y se vive en esta burbuja donde el niño sabe que hay una situación que ya no va más, ¿no? Pero los padres tratan de disfrazar, es que tengo que soportar por mis hijos. Sí, es que me quedé aquí mirando porque ya Lucía terminó la pregunta. Completar su pregunta. No se preocupe. Ajá. Dice, si recién murió el abuelo paterno de 2 niños de 9 y 11 años, le comenté a papás de esta plática y la respuesta fue, no, gracias, está bien, ya sabía que estaba muy enfermo. O sea, dejar a los niños solo con todas esas emociones, pues ese es el pan de cada día, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? En el divorcio y separación, ¿sabes? Lo más importante es que los niños no se pongan en la mitad, ¿sabes? Que no sean carritos, que lleven y traigan información y que sean la parte más frágil del conflicto y todo recaiga sobre ellos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la separación ha sido una separación tranquila, conversada, donde se ha involucrado a los niños, decir, no, ya no, de una manera tranquila. No, papá y yo, pues no vamos a seguir juntos por estas y estas razones, y a ellos se les cuenta lo que vamos a hacer, entonces vamos a estar haciendo esto y aquello. Será muy diferente si hay misterio, no se dice nada, pero los niños ven las caras del papá y de la mamá y el secretismo y que la mamá está llorando sola, y todo eso solo fomenta su pensamiento mágico, haciéndoles pensar que lo que está pasando entre los padres es como consecuencia de algo que ellos hicieron o no hicieron, dijeron o no dijeron, pensaron o no pensaron. O sea, el misterio nunca será favorable para los niños. Por lo que acabas de decir, ¿no? Ellos se empeliculan y se fabrican películas que con mucha frecuencia son mucho más terroríficas que la realidad misma. Y realmente que sí, ¿no, doctor? Justo hablando de la separación, se me viene, y estoy segura que muchas personas, de repente, bueno, yo lo he dicho en clase, pero esta cantante, su compatriota,
su Shakira, compatriota Shakira ahí, ¿no? En su letra de esta canción, que ahora todos lo han puesto de bandera, se sienten identificados, están emocionados con esta canción, que yo cuando la leí, dije yo, me detuve un instante a escucharla. Ya de por sí su canción anterior me pareció fatal, pero ya esta canción, cuando dice, ¿no? Hay una parte de la letra que dice, que quiero, que me parece, ¿no? Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya, mira lo que dice, una sonrisa tuya es mi divinidad quererte. Sirve de anestesia al dolor, mire, sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para que lo necesites estoy yo, viniste a completar lo que soy. Bueno, publicidad, ¿no? Sí, publicidad, pero también algo importante, ¿no? O sea, estoy completando ahí el dolor de la persona, ¿no? Trasladando mi dolor al pobre niño que tiene que cubrir esto. Pero bueno, se nos gana el tiempo y antes no quería dejar de hablar, por favor, de G5, por favor, cuéntenos de G5 y todo este proyecto de G5, en unos minutos más podemos tomarnos para hablar de G5, invitar a nuestras amigas Marta y Verónica, usted las invita, yo las invito con gusto. Bueno, pues G5 surge por el afán, ¿no?, de tener grupos de duelo infantil virtuales, porque antes de la pandemia estaba la duda de cómo mantener entretenidos a los niños 2 horas, hora y media, 2 horas, frente a una pantalla, ¿no? Frente al celular o frente a la computadora, si era la computadora. Entonces, vino la pandemia y nos preparó a los niños precisamente para estar frente a la pantalla. Entonces ya después de la pandemia dijimos, ahora es el momento de hacerlo. Lo hicimos como experimento. Como decía Cata, una de nuestras facilitadoras, no, eso será una pruebita ahí nomás. Bueno, pues llevamos año y pico. Y G5 Tanatología surge con Pepe Grillo, que ahí lo tenemos, a Pepe Grillo, que es el grupo de duelo infantil. De ahí, con la idea de que no podemos trabajar solo con los niños, sino con los padres y maestros, surge Tío Beto, que se ocupa de los cuidadores de los niños en enseñarles sobre duelo infantil, y a los maestros, que es el profe, enseñándoles también sobre duelo infantil, y Beto Gam, que es el grupo de duelo para los cuidadores que están en duelo, por supuesto, también para trabajar sus duelos en este contexto. Y todo eso apoyado en La Niña María, que es un live, así como este que estamos teniendo ahora, pero todos los lunes hablando sobre duelo infantil. Y por supuesto todo apoyado en EDI, que es la Escuela de Duelo Infantil. Gracias a todas las colaboradoras, ¿no?, a las voluntarias, a las facilitadoras, porque somos un equipo grande, cada uno con sus funciones y con una dedicación impresionante. Mucho amor hay en ese grupo, muchísimo amor en las facilitadoras y No lo dudo, de ninguna agradezco manera. profundamente, ¿no? Y están liderados, organizados militarmente, no mentiras, por Marta. Vea Muy usted, para eso me Marta, invitó. ¿te das cuenta que Lo bueno, dice? Ivonne, lo bueno es que ya todas saben. Ya todas saben, sí, sí, Ya lo sabemos, ahí también ya entró No, Vero. pero sí coordina, y si no fuera Marta, pues esto no funcionaría tan bien, porque la coordinación es fundamental para manejar 18 personas, y fuera de eso, cada una con sus niños, ¿no? Que son un montón de niños, así que No, muchas estoy gracias, pues profundamente agradecido con ellas, de total confianza. Si yo tengo nietos que sufren pérdidas, se las mandaría a ellas, porque toda mi confianza está en. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, Ivonne. Vero ahorita también te va a decir, ha sido lo que empezó como un piloto y vamos a ver si funciona. Se ha convertido en una familia. En una familia, las 18 facilitadoras, ahorita somos 18, 13 y 6, no, somos 19.
más unas más que se quedaron en el profe, que ya no siguen en Pepe Grillo, pero siguen en el profe. Entonces, Head 5 somos como 25 personas. Y todas Genial, tenemos maravilloso. una sola pasión, que la sociedad, que los maestros, que los adultos, que los cuidadores se eduquen y se sensibilicen ante el dolor del niño, que aunque ande jugando y brincando, esa es la forma que tiene de decir que le está doliendo, jugando y brincando. Entonces, muchas gracias, Ivonne, por dar esta pausa y dar el espacio para que nos escuchen y vean pues la necesidad de aprender, porque ese es otro. No dejas de aprender. Estos maestros peques son muy buenos maestros. Nos tienen leyendo más que antes, ¿verdad? No basta un diplomado, nos tienen sumamente interesados, pero aparte es, pues todos. Se ve al cuidador, se ve al maestro, se ve a la sociedad y todas tenemos el mismo interés. Muchas gracias, Ivonne, por darnos el espacio y mil gracias al doctor y mil gracias a los facilitadores y mil gracias a las cuidadoras, porque ellas son las que están 24/7. Pam es el ejemplo de una cuidadora muy comprometida. Buscó y buscó hasta que estuvo en el espacio donde Santi y Lupita pues recibieron herramientas y ahí van, y ella no deja de asistir a muchas cosas donde estamos, y es bien importante, Pepe Grillo está abierto siempre, aunque empiecen ciclos y terminen ciclos, Pepe Grillo es un grupo de duelo infantil de ayuda mutua abierto. Así es. Muchas gracias, Ivonne, y gracias, Doc. Gracias, Doc. Todos somos de su club de fans, ya lo sabe, doctor. Y Verónica, adelante. Verónica está en estos momentos de madrugada, donde está ubicada en este momento. Está en Turquía, ¿no? Verónica está en Turquía. Pero gracias por conectarte aquí y sumar a este grupo maravilloso de duelo. Adelante, Verónica. Pues ahí está. No existe el día, la tarde ni la noche. Cuando uno ama lo que quiere, te levantas, despiertas con una sonrisa, sabiendo que hay una continuidad en ello. El poder hablar de este tema, pues es reiterar lo que han dicho. Los niños tienen derecho y tenemos derecho a sentir los seres humanos. Pero si sentimos y no sabemos qué hacer, lo vamos a guardar. Aquí, en Pepe Grillo, tengo derecho a sentir y tengo derecho a ver cómo voy a poder evolucionar con ello. Y una de las labores que tiene el doctor en uno de sus libros dice eso: voy a pintar, voy a cantar, voy a escribir, voy a expresar para sentirme escuchado, voy a compartir. Entonces, desde ahí, en Pepe Grillo, los niños ven que todo lo que ellos sienten y que tienen derecho a sentir van a ir a su lugar seguro, y en ese lugar seguro van a elegir cuál de todas sus estrategias van a vivir. Los niños nos dejaron grandes enseñanzas. Acabamos de terminar ayer, miércoles, el tercer módulo y estamos por empezar el cuarto. Así que estamos felices de que nos proporciones estos espacios junto a una eminencia como el doctor Montoya, con esa entrada que hiciste, para decirle a la gente: jmcmonterrey22@gmail.com es el espacio donde puedes escribir. ¿Por qué? Porque ahí, al escribir, te inscribes. Vas a tener más información. ¿Quiénes están invitados? Niños entre los 4 y los 16 años, donde juntos vamos a seguir laborando. Mucha gente teme a estos temas, mas sin embargo, lo hemos repetido muchas veces. El ver la muerte como algo tan natural nos permite disfrutar del tema. Así que aquí estamos al servicio de todos ustedes. Reitero el agradecimiento a todos. Gracias a ti, Verónica, de verdad que sí. Marta, no sé si por ahí tenías tu banner para que lo puedas colocar para que las personas que después se conectan puedan buscar directamente. Ya saben que pueden buscar al doctor Jorge Montoya Carrasquilla, lo pueden seguir en su Facebook, en su Instagram. Me gustaría que el doctor hablara un poquito del profe también. Doctor, excelente, adelante, por favor, hable del profe. Pues el profe
es una parte fundamental del acompañamiento a los niños que tienen pérdidas, porque los niños viven muchas horas con sus maestros y los maestros son sus guías, son sus orientadores, sus educadores, y es fundamental que conozcan el duelo infantil. Entonces nosotros, con esa idea de que no podemos trabajar aisladamente con los niños, pues pensamos siempre en los maestros y les animamos a realizar un entrenamiento en habilidades para identificar y trabajar con niños en duelo, que son como pinceladas para continuar creciendo, por supuesto, en este ejercicio de trabajar con niños en duelo. Así que este programa, si queremos llamarle de alguna manera, esta pilar de G5 Tanatología, está dirigido a educadores, pedagogos y psicólogos escolares, todo el que esté en relación con los niños, para recibir ese entrenamiento en habilidades que son tan esenciales, porque bueno, si queremos trabajar de manera adecuada con los niños, conozcamos el proceso, y son unos talleres muy bien estructurados que aportan muchísimo conocimiento, ¿no? Y estamos viendo los resultados. Una de las cosas quizá más bonitas es que estamos contagiando a las personas, ¿no? Y nos hemos encontrado con figuras que hacen trabajo conjunto con nosotros, estamos uniendo fuerzas por llevar este mensaje de conocer el duelo infantil, de que sea el año del reconocimiento del duelo infantil en el aula, para poder trabajar con todas las herramientas que tiene el aula con los niños en duelo. Y eso es súper importante, doctor, ¿no? Disculpe aquí, Marta, porque también cuando un niño es diagnosticado, tiene un cáncer, está viviendo un cáncer, un cerezo, y reinserta nuevamente, se tiene que reinsertar a la escuela, necesita herramientas para trabajar también ese proceso de acoplamiento, porque ha vivido una experiencia que de por sí es bastante crítica, ha desarrollado una serie de cambios, y entonces también se necesita que sus compañeros, tanto como los profesores, tengan estas herramientas tan importantes. Entonces yo creo que lo que ustedes están planteando es súper importante. Adelante, Marta, disculpa que te conté. No, nada más aclarar que si bien dice iniciamos 22 de mayo, todavía pueden entrar porque ven los videos de las primeras sesiones en la siguiente sesión. Y hasta la siguiente sesión se pueden inscribir. Son bienvenidos todos los que tengan relación con los niños, que tengan aulas escolares, que tengan jardín de niños o que sean directivos de escuelas, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Y el que tú me pedías, pues es nuestra estrella, es el grupo de duelo infantil, que iniciamos ahora en 2 horarios, miércoles a las 4:30, de 4:30 a 6:30 hora de México, y los sábados de 10 a 12 hora de México. Entonces, los inscriben, al recibir la información, pueden decidir en 2 horarios, decidir qué horario, porque sí muchos niños se quedaban sin poder asistir porque pues las tardes las tienen muy ocupadas, y bueno, hoy no. Hoy ya tenemos horario de sábados, se está llenando sábado, por cierto, nos va a ganar a miércoles, se está llenando sábado porque sí, es una necesidad. Existió esa necesidad, la detectamos y bueno, tratamos de llegar a la mayor parte de niños, ¿verdad? Nada más escribir al correo jmsmonterrey22@gmail o mi teléfono 8111-778345 y les paso ficha de inscripción. Son bienvenidos. Interesante que hoy tuve con el doc una conversación acerca de esta parte de no murió el abuelo, no murió el tío, no murió nadie, pero se va a cambiar de casa. ¿Puede entrar al grupo? Y el doc dijo, sí. No es necesario que la pérdida sea significativa. Es importante compartir. Hey, su mic. Que no sea de gran impacto. Porque para todos es significativo. El término significativo para nosotros no debe existir. Es impacto. Perdón, es cierto, es de gran impacto, de mediano, de leve impacto. Hay pérdidas que son de poco impacto y sin embargo convivir en este tipo de grupos donde los niños se acompañan, donde los niños se divierten, sobre todo eso, Ivonne.
Se divierten Excelente. muchísimo. Es muy lúdico, no son clases teóricas, no es como ir a la escuela, es ir a tu grupito de amigos con los que platicas y con los que juegas, pero atrás hay una estructura, hay un marco teórico donde se les enseña cultura de duelo y se les dan muchas estrategias que les sirven, les son útiles ahorita y les van a servir por muchos años por delante. Muchas gracias, Ivonne. Excelente, Marta, doctor, ya creo que lo hemos exprimido más de la cuenta. Hoy día ha sido, creo que nos ha faltado mucho tiempo, sí, así que vamos a tenerlas pronto en otro programa. Chicas, Verónica, Marta, bueno, doctor, ya nos vemos en un ratito más, pero sí, adelante, doctor. Digo yo que para que veas un poquito la pasión que genera esto, que pregúntale a Vero dónde está. Sí, ya le dije a Vero al inicio. Vero, empezamos conversando y Vero dijo que estaba en Turquía y estaba con Cata, dijo que estaba con Cata. No, pero aparte, Pero ahora, hasta allá va a llevar otras cosas. Hasta allá. Pero la hora, ¿qué hora es, Verónica? Eran las 4 cuando iniciamos. No tengo idea, las 5 yo creo. Si no, no puedo verlo. Y efectivamente voy a Ginebra y vamos a llevar el grupo de duelo. Efectivamente, no nada más por muerte, sino esos hilos invisibles que los conecta con los familiares de todos los que somos expatriados. Sabemos cómo nuestros hijos extrañan a los tíos, a los abuelos, a los amigos, a aquellos maestros de sus primeros pasos. Así que vamos a seguir creciendo con esto, con EDI, con Educación de Duelo Infantil. Okay. Gracias. Muchísimas gracias a todos por este aporte y desde luego que nuestra labor que de a pocos estamos contribuyendo por esta cultura de duelo realmente va a generar un gran impacto. Como decía el doctor, probablemente nosotros mismos no lo veremos, pero vamos a sembrar la semilla y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por estar aquí. Doctor, por favor, para cerrar nuestra sesión de hoy, algunas palabras que quiera con las que quiera cerrar. Yo, o las que siempre utilizo, ¿no? Recordemos siempre, tres siempres, que las pérdidas en la infancia no son tan traumáticas, aunque lo sean mucho, no son tan traumáticas como puede serlo el hecho de que quienes rodean a los niños no sepan hacerlo. Eso les hace mucho más daño que la pérdida en sí. Así que metámonos entre ceja y ceja que tenemos que aprender sobre duelo infantil. Así es, y nunca es tarde, y todos lo podemos hacer desde donde estemos, preparándonos, y no importa que tengo 80 años, puedo aprender, puedo enseñar, puedo en este minuto reconstruir nuestra Tenemos abuelas entre los cuidadores. O sea, así es, mientras mi vida siempre va a haber, mientras haya conciencia, vamos a continuar desafiando y transformando. Las chicas, muchísimas gracias por su participación. Gracias por este regalo que le han dado desde el Jardín de los Cerezos, que han engalanado participar, nos hemos llenado con estos cerezos, pronto también los grupos de duelo en cerezos, para que podamos también trabajar con los pacientes oncológicos, nuestros cerecitos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y les invitamos a todos nuevamente a ver esta ponencia desde el inicio, por si recién te conectaste. Doctor, se nos fue su pantalla y ahora sí estamos en su detrás de cámara, cosas del en vivo. Entonces, importante, si no te conectaste al inicio, pues dale empezar y recuerda también nos puedes seguir a través del YouTube, puedes ver esta ponencia completa a través del YouTube, desde el Jardín de los Cerezos.com y nuevamente los invitamos a todos los jueves en nuestras sesiones de los jueves a las 8 de la noche, hora Lima, Perú. Y si te has conectado por primera vez aquí, ahí dale seguir desde el Jardín de los Cerezos, porque todo empieza aquí, cuando la esperanza florece. Entonces nos vemos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.